Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. Agradecemos al Señor que podemos estar juntos nuevamente alrededor de su presencia, buscándole, tratando de acercarnos un poco más al consejo de Dios, o sea, su palabra, para entender nosotros como creyentes cómo vivir, cómo ser, cómo movernos y existir en la casa del Señor. Amén. En estos momentos estamos nosotros considerando una serie que se llama Cristo y la Iglesia en el Milenio. Vamos nosotros a recordar que vimos en la primera reunión donde leímos libros de la patrística, que la patrística es la disciplina de aquellos hermanos que fueron después de los apóstoles hasta el año 600, 700, que escribieron mucha literatura y sobre todo la literatura en relación con la defensa de la fe. Miramos cómo Justino, cómo Policarpo, cómo Papías de Hiriápolis e Ireneo nos dijeron en el registro que quedó de sus libros que ellos creían que el milenio era algo literal. Con el paso del tiempo, a ellos lo fueron llamando los quiliastas, porque creían que iba a haber un periodo en la tierra que se conoce como los 1000 años, donde Cristo iba a venir a reinar, ¿cierto? Después, después de la escuela de estos primeros siglos, vinieron para el año 300 y 400 y esa escuela fue cambiando un poco y alegorizaron lo que la Escritura decía. Entonces mostramos nosotros en esa primera reunión la preeminencia de Cristo en el milenio con la segunda reunión, ¿cierto? Mostramos nosotros que los 1000 años es un periodo de tiempo en la tierra donde se manifestará la gloria, la autoridad, el gobierno, el reino y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos un texto como el texto de Isaías, sumado con Habacuc, que nos decían: toda la tierra será llena de la gloria de Yahvé. Y recuerda lo que dice Hebreos 1:3, que el Hijo de Dios es el resplandor de su gloria. Entonces iba a haber un momento en el tiempo-espacio que los hombres iban a conocer la gloria de Dios reflejada en el Hijo de Dios. Y Habacuc nos decía que toda la tierra será llena de la gloria del conocimiento de Yahvé, ¿cierto? Entonces esa gloria se iba a reflejar ¿en dónde? En el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces establecimos que era ese periodo de 1000 años. En la segunda reunión vimos que en estos momentos los gobiernos del mundo los tiene el diablo. Recuerda cuando tentó al Señor Jesucristo, le dijo al Señor Jesús, le mostró todos los reinos en un momento y le dijo: si te adoras delante de mí te los doy. Y Lucas dice: porque a mí me han sido entregados. ¿Cuándo se le entregaron los reinos del mundo al diablo? En la batalla que perdió Adán, porque Adán era el Señor de la tierra. Adán lo colocaron para que reinara sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra, ¿cierto? Dios dijo en la comunión de la deidad: hagamos al hombre, ¿cierto? Iba a ser al hombre a la imagen de Dios, pero con un propósito: señoree. Y la palabra señoree en el hebreo significa gobernar, ejercer dominio. Entonces Dios creó al hombre para que gobernara y ejerciera dominio y le dio el señorío de la tierra. Pero el diablo se enfrenta con Adán por los reinos de la tierra y lo pierde. Y cuando tienta al Señor, le dice: a mí me han sido entregados y a quien quiera yo se los doy, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús no le dijo que era mentira ahí en ese momento, porque eso es cierto, eso es verdad. Entonces, vimos en la segunda reunión, según Apocalipsis 12, cuando estalla una batalla en el cielo, que el diablo es tirado del cielo a la tierra, y cuando es tirado, dice la Escritura: ahora ha venido el gobierno y la autoridad ¿de quién? De su Cristo. Porque ha sido echado fuera el acusador, el diablo, ¿cierto? Entonces, cuando el diablo es tirado fuera, eso está relacionado con los últimos 3 años y medio, donde él establece su gobierno por medio del anticristo, ¿cierto? Entonces, cuando establece ese gobierno, vimos nosotros en Daniel 2 que viene una piedra no cortada con mano y entonces la piedra pega en los pies de la estatua, que es la última forma de gobierno, ¿cierto? De los 10 dedos de los pies, mezclado entre barro y hierro, ¿cierto? Entonces, en esa segunda reunión vimos la preeminencia que tiene Cristo en el milenio. Todo es por Él y para Él, hermano, ¿sí? El Padre le dio todo a su Hijo. Y lo que dice Hebreos es que es el heredero de todo.
¿cierto? La promesa que Dios le hizo a Abraham, que sería heredero del mundo, se cumple ¿en quién? En Jesucristo, ¿cierto? Porque es que la promesa que Dios le hizo a Abraham, en tu simiente serían benditas las naciones de la tierra, se cumple también en Cristo. Porque cuando las personas creyesen en Cristo, iban a recibir el Espíritu Santo, y eso era el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. De esa manera iban a ser bendecidas las naciones de la tierra, ¿cierto? Entonces, en la tercera reunión vimos la iglesia en el milenio. La iglesia, ¿cuál era la posición que tenía la iglesia en el milenio? ¿Cierto? Y entonces vamos a complementar un aspecto de la iglesia en el milenio, los vencedores y las naciones, ¿sí? Recuerde que en el milenio solo van a estar los vencedores, pero también hay naciones, ¿cierto? Entonces miramos las naciones en el milenio, la posición, establecimos primero, para entender el milenio, la diferencia entre gracia y reino. Si una persona no entiende qué es gracia y reino, no va a entender qué es un galardón, ¿cierto? Entonces el Señor dice, aquí vengo pronto, Apocalipsis 22:12, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Esta recompensa es en dónde? En el tribunal de Cristo, en la bema, donde el juez se sienta y va a llamar a cada uno de nosotros los creyentes a darle galardón, de acuerdo a lo que haya hecho. 2 Corintios 5:10, ¿cierto? Entonces, cuando establecemos la diferencia entre gracia y reino, sabemos que hay un galardón por esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Porque la salvación es por gracia. Efesios 2:8, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues eso es don de Dios, ¿cierto? Eso queda establecido ahí claro, pero el galardón sí es por esforzarse, ¿cierto? Y leímos que la palabra griega para recompensa es mistos, que significa paga por un servicio. La salvación no la da a nosotros por pagar algo o por esforzarnos, no, la salvación eterna es gratis, por gracia, porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Él pagó el precio de nuestra salvación, pero el reinar sí está relacionado con el galardón que se le da al creyente por la negación de la vida del alma, por el vivir para el Señor, morir para el Señor, no vivir para sí, sino vivir para Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Gálatas 2:20, ¿cierto? Cristo vive en mí, o sea, después de que Cristo viviera en él, lo que Pablo iba a vivir, lo iba a vivir es en la fuerza y en el poder de Dios, ¿cierto? Y iba a llevar una vida como la llevó Jesús de Nazaret, ¿cierto? Entonces aquellos hermanos que se identifican en la muerte con Cristo y en la resurrección, en la Biblia, en Apocalipsis, es lo que se llama los vencedores, al que venciera, ¿cierto? Entonces, esa es la parte importante que nosotros debemos entender del milenio, al que venciere, los vencedores. Los cobardes no van a entrar al milenio. Los cobardes no van a entrar al milenio, al que venciere. Amén. Entonces vamos a leer nuestro texto base, que ha sido Mateo 25, versículo 31. Recuerde, Mateo 24 habla de la segunda venida del Señor. Y terminando Mateo 24, del 45 a 51, habla de un galardón. Luego, Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, que habla de la resurrección, habla también de los galardones. Y Mateo 25, 14, cuando habla las parábolas de los talentos, también habla de los galardones, y los que sean galardonados van a entrar ¿a dónde? Al milenio a gobernar. Porque es que en las parábolas de los talentos, por ejemplo, Mateo 25, 21 dice, al Señor le dijo, bien buen siervo, fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y cuando sumamos la escritura en Lucas, que habla de las minas, la recompensa para el que produjo 5 minas, ¿cuál fue? C sobre 5 ciudades. O sea, eso es entrar en el gozo del Señor, reinar, entrar al milenio a gobernar, hermanos. Entonces leamos el texto después de eso, después del tribunal de Cristo, de galardonar a los suyos, porque el juicio comienza por casa. Viene Mateo 25, 31, que tiene un subtítulo, el juicio a las naciones. Aquí ya no es a la iglesia. El juicio a la iglesia fue en el tribunal de Cristo cuando Cristo venía, ¿cierto? Aquí ya es cuando Cristo, Zacarías 14, coloca sus pies en el monte de los olivos en Israel. Ya vienes para gobernar, ¿sí? Entonces vamos a leer el texto que tuvimos como base. Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, amén. Recuerde que le dijo al Padre en Juan 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo
antes de que el mundo fuese, ¿cierto? Entonces, cuando el Hijo de Dios venga, va a venir en gloria. Vino en debilidad, por cuanto era hombre, y se humilló por nuestros pecados, ¿cierto? Y los hombres no conocieron al Hijo de Dios, sino que conocieron al Hijo de María. Y como la gloria de Dios estaba velada por su forma de hombre, no conocieron la gloria del Hijo de Dios. Pero recuerde que en el monte de la transfiguración, el Señor dio a conocer su gloria. Se transfiguró y dio a conocer su gloria. Y por eso Juan, en el Evangelio, Juan 1:14 dice, y aquel verbo tabernaculizó en medio de nosotros, y entre paréntesis aparece en Reina y Valera, vimos su gloria. ¿Cuándo Juan vio su gloria? En el monte de la transfiguración. O sea, Él vino en medio de nosotros primero en forma de siervo, morfodoulos. Pero cuando venga, va a venir en su morfoteo, en forma de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando Él venga, ya no va a venir en debilidad, ya va a venir en gloria. Por eso dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, ¿qué hará? Entonces se sentará en su trono de gloria. Aleluya, ¿cierto? Esa es la segunda venida del Señor a la tierra, donde va a establecer lo que nosotros hemos entendido como el milenio, los 1000 años. Sumemos un texto entonces. Entonces, el Señor viene, establece su trono, pero recuerde que en el milenio también se van a establecer tronos, ¿cierto? Apocalipsis 20, versículo 4. Apocalipsis 20, versículo 4. Entonces, el Señor se sienta en su trono, que representa autoridad, y también dice que en ese periodo de 1000 años, los creyentes vencedores se sentarán sobre tronos, que es lo que vimos en la reunión anterior, ¿sí? Apocalipsis 20, versículo 4. Entonces, hay un subtítulo ahí que coloca las sociedades bíblicas los 1000 años, ¿cierto? ¿Cuándo son los 1000 años? Cuando un ángel le coloca un sello al diablo y lo coloca en el abismo, que es la prisión de demonios, para que no engañe a nadie más durante el periodo de los 1000 años, ¿cierto? Si algún corazón se va a revelar en el periodo de los 1000 años, no va a ser por el diablo, sino por la concupiscencia del pecado. ¿Listo? Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, ¿sí? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Por eso decimos, hermano, por eso dijimos que en nuestra vida como creyentes es una vida constante donde estamos ejerciendo un juicio sobre todas las cosas en nuestro entorno, ¿no? Recuerda que hablamos del juicio de Salomón, ¿cierto? Salomón, siendo muy joven, cuando Dios se le aparece, le dice, pídeme lo que quieras. Si hubieran sido los predicadores de la prosperidad, casa, carro y beca, ¿cierto? Y quién sabe qué más hubieran pedido. Pero Salomón le dice, Señor, yo soy joven, soy el rey de tu pueblo, yo no sé entrar y salir, no sé gobernar. Entonces yo te pido que me des sabiduría para gobernar. Y claro, pidió lo que dice la Biblia, Santiago, el que tiene falta de sabiduría pide a Dios que le da abundantemente. Entonces cuando lo prueban, vamos a probar la sabiduría que tiene, vienen 2 mujeres con 2 niños, uno muerto y uno vivo. Y una le dice, rey, esta estaba durmiendo y mató a su niño y por la noche me lo cambió. Y colocó el muerto en mi lugar, sabiendo que el muerto era el de ella. Y la otra dijo lo mismo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Entonces el rey dice, tráeme una espada. Parte el niño en la mitad, le da una mitad a la una y mitad a la otra. Un rey equilibrado, ¿no? Y entonces, inmediatamente eso lo hizo por la sabiduría que tenía, hermano. ¿Qué quería él con eso? Que se manifestara la verdadera madre. O sea, él quería que los corazones se descubrieran. Claro, se descubrió el corazón de la verdadera madre. Entonces la madre verdadera le dijo, no, rey, ella es la mamá. Más bien, que el niño se quede con ella. Y la otra dijo, no, rey, pártalo a la mitad. Tremendo, ¿cierto? Entonces, Salomón aprendió a juzgar. Cada aspecto en nuestra vida, cada situación en nuestra vida, nos está llevando a que nosotros aprendamos a juzgar por el Espíritu. Recuerda lo que dice según 1 Corintios 2. El espiritual juzga todo. O sea, el hombre espiritual maduro, ¿cierto? Entonces, los que están en esos tronos son los que se les dotó de juicio
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Recuerde que Daniel, también en Daniel 7 dice, y vi tronos, ¿cierto? Daniel 7, versículos 9 y 10. Ahora, como hablamos en un aspecto en la reunión pasada de la iglesia los vencedores, pero recuerde que también Dios hizo una promesa a Israel, ¿cierto? Y vamos a mirar un aspecto de los vencedores israelitas en el milenio. No es diferente la iglesia, porque la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles. Todo el que ha creído en Jesucristo, sea judío o sea gentil, es iglesia. No importa la nacionalidad, ¿cierto? Pero queremos traer un aspecto importante de estos tronos, porque también en esos tronos van a estar los 12 apóstoles. Vamos a Lucas, capítulo 22, hermanos. Lucas 22. Lucas 22. Versículo 28. Lucas 22, versículo 28. Pero vosotros, o sea, vosotros son los apóstoles, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno o dispongo un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Para que comas y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea que en ese juzgamiento que va a hacer la iglesia, nosotros, la iglesia que somos nacidos fuera de Israel, no juzgaremos a Israel. Los que van a juzgar a Israel son los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles van a juzgar a cada una de las tribus de Israel. Vamos a sumar el testimonio con Mateo 19. Que Mateo nos añade algún aspecto más. Mateo 19, versículo, vamos a leerlo del 27. Viene hablando el Señor Jesucristo acerca de un hombre rico que le dijo a Jesús que quería ser perfecto. Entonces Jesús le dijo, ¿quieres ser perfecto? Guarda los mandamientos. Ya todo lo he guardado. Y entonces el Señor le dice, te falta una cosa. Vende lo que tiene y dalo a los pobres. Entonces el versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pues ¿qué tendremos? O sea, Pedro estaba hablando acerca de que ellos han rendido la voluntad de ellos a la voluntad de Dios. Naturalmente habla de dejar las cosas en un aspecto material, ¿cierto? Pero está hablando de que ellos se han sometido a Dios, que habrá para ellos, ¿cierto? Jesús le dijo, presta atención, lo mismo que dijo Lucas, pero aquí le añade un aspecto más. De cierto os digo que en la regeneración, muy importante es esa palabra, regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, que acabamos de leer en Mateo 25:31, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y se siente en su trono de gloria, entonces esta regeneración la podemos colocar por la suma de la palabra en la segunda venida del Señor. Hay un aspecto de la regeneración en nosotros cuando creemos, ¿cierto? Somos regenerados, nacidos de nuevo, ¿cierto? Ese es el primer aspecto de la regeneración. Pero acá no está hablando de la regeneración del nuevo nacimiento, porque lo está situando Mateo cuando venga. Vamos a leerlo. De cierto os digo que en la regeneración, cuando, ese es el momento de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, cuando suceda eso, o sea, en su segunda venida, que el Señor se siente en su trono de gloria, según Mateo 25:31, vosotros, los apóstoles, los 12 del Cordero, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
¿Sí ven? O sea, y los apóstoles, cada uno se sentará en un trono. Recuerda lo que vimos en Apocalipsis 24 y vi tronos. En esos tronos que vio Juan, también vio los tronos de los apóstoles, porque eso sucede en el milenio, y vi tronos. Entonces, cada apóstol se va a sentar en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. El hermano Gino, en su libro de aproximación a Apocalipsis, cuando llega a las piedras en Apocalipsis 21, él relaciona cada piedra con un apóstol. Y de acuerdo a la piedra muestra a qué tribu va a juzgar ese apóstol. ¿Sí? Es un aspecto bien interesante, pero no lo vamos a tocar hoy. Entonces, de acuerdo a la piedra, porque recuerde que el pectoral de sumo sacerdote tenía 12 piedras, ¿cierto? Un color, algo bien determinado. Entonces, en Apocalipsis, recuerde que hay 12 cimientos en la nueva ciudad, porque recuerde que estamos fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, la nueva ciudad tiene un muro, y ese muro tiene 12 ángeles y cada uno tiene los nombres de las 12 tribus de Israel. Pero esos muros tienen unos cimientos, que son los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ojo, Judas el Iscariote no está. ¿Pero? No está. Porque él no estuvo con las pruebas del Señor. El corazón de Judas siempre estuvo lejos al Señor. Y de Judas se dice una cosa que solo se le dice al anticristo: hijo de perdición. ¿Cierto? Judas nunca fue salvo. Judas no se perdió. Judas siempre, nunca se salvó. Judas nunca creyó en el Señor. ¿Cierto? Entonces, los apóstoles, cada uno va a juzgar a una de las tribus de Israel. ¿Cierto? Aunque la Escritura dice en 1 Corintios 6, que lo vimos la reunión pasada, ¿o no sabéis que vosotros vais a juzgar el mundo? 1 Corintios 6, 1, 2 y 3, ¿cierto? Pero en ese juzgamiento, los gentiles no juzgaremos a Israel. A Israel lo juzgarán los 12 apóstoles. Y ellos estarán en tronos porque también son vencedores, que dieron su vida hasta la muerte por el Señor. Todos los apóstoles negaron la vida del alma, tanto en la vida como en la muerte. O sea, ellos mueren por Cristo, ¿por qué? Porque viven por Cristo, hermano. O sea, un resultado de morir por Cristo es porque se vive por Cristo. Y los apóstoles vivían por Cristo cada día. Después de la resurrección del Señor, ellos lo que hicieron fue vivir por el Señor. Ya no vivían para sí, sino para Él. Y entonces cuando llegan a pedir la vida de ellos, con gusto la dan porque han vivido por aquel que dio su vida por ellos. Entonces vivieron por Él. Lo más probable y lo más normal es que mueran por Él. Ellos también son vencedores y van a estar en tronos, 12 tronos, juzgando a las tribus de Israel. Ahí va a estar también el que sustituyó a Judas el Iscariote, hermano. Amén. Entonces vamos a mirar este aspecto de la regeneración. Vamos a ir a Hechos 3, versículo 21. La palabra griega para regeneración, paligenesia, está relacionada sobre todo en la regeneración del reino mesiánico. Esto dice el diccionario griego-español. Vamos a ir a Hechos 3, versículo 21. Que ese texto lo vamos a utilizar en la próxima reunión para hablar de lo que va a suceder en la tierra y en los hombres cuando venga nuestro amado Señor Jesucristo por segunda vez. Hechos 3, versículo 21, 20. Vamos a leerlo del 19, que es el contexto. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Ya lo recibió el cielo, ¿cierto? Recuerde que en Hechos 1 aparece que Él ascendió en una nube. Y Daniel nos da la revelación y ve cuando el Hijo de Dios asciende al Padre. Porque Daniel dice, y vi uno como semejante al Hijo del Hombre en una nube, acercarse al anciano de días. Entonces el cielo ya lo recibió, ¿cierto? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, ¿cierto? Recuerde, aquí está hablando de la restauración, no está hablando de la nueva creación. Una cosa es restaurar y otra cosa es hacer las cosas nuevas.
¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver en la próxima reunión, la restauración de la tierra por causa de la venida gloriosa de nuestro amado Señor Jesucristo. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Entonces la regeneración es la restauración del reino venidero después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, ahí establecimos qué es la regeneración. Entonces, en los vencedores está la iglesia juntamente con los apóstoles, ¿cierto? Que van a estar sobre 12 tronos juzgando a Israel. Ahora, recuerda que hablamos que en el milenio van a existir dos tipos de personas: los vencedores y las naciones, ¿sí? Porque si vamos a gobernar, ¿sobre quién vamos a gobernar? ¿Cierto? Entonces la Biblia utiliza un término y se refiere a ello como las naciones. Entonces vamos a mirar qué son las naciones. Vamos a ir a Apocalipsis 3, versículo 21. Miremos primero este aspecto. Apocalipsis 3, versículo 21, a la iglesia en Laodicea, que es el último estadio de la iglesia antes de la venida del Señor. Al que venciere, solo para el que venza no va a participar de esto. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, el Señor Jesucristo asciende a la diestra del Padre y Salmo 110 nos dice: Yahvé dijo a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿dónde está el Padre? Está el Hijo, la coinherencia, ¿cierto? Entonces, en el trono del Padre está el Hijo por el Espíritu. Nosotros no nos podemos sentar en el trono, voy a utilizar este término literalmente, del Padre, porque ahí solamente se sentará el Hijo. Pero vamos a reinar con Él, eso es lo que significa. Y vamos a mirarlo entonces en Apocalipsis 2, versículo 26. Esta es la iglesia en Tiatira, lo mismo. Apocalipsis 2, versículo 26. Al que venciere, otra vez, ¿cierto? Al que venciere. Es algo bien particular del libro de Apocalipsis. Cuando leemos las cartas a las 7 iglesias. Primero le habla a las iglesias. Ya después le hablas a los vencedores. Dios sabe con quién está tratando. Dios nos ama. Dios dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios sabe con quién está tratando y por eso escribe esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. El Señor sabe con quién está tratando, ¿cierto? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y es aquí donde conectamos el reino milenial, ¿cierto? Esto no se cumple en esta era, en la era de la iglesia, donde los vencedores en esta era tienen autoridad sobre las naciones. Esto se va a cumplir plenamente en el milenio. El que venza, Dios le va a dar autoridad sobre las naciones. La parábola de las minas. Le dio 5 minas. Señor, tu mina produjo otras 5. Buen siervo, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Sé sobre 5 ciudades. ¿Qué es eso? Naciones. ¿Sí? Al que venciere, yo le doy autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. ¿Listo? Entonces aquí vemos que el Señor está hablando de unas naciones, un gobierno sobre las naciones, que es el juicio que van a tener los vencedores en cuerpo resucitado y glorificado, reinando juntamente con el Señor. Porque donde está Cristo está la iglesia. ¿Sí? La Escritura dice que nosotros reinaremos juntamente con. Recuerde, estábamos muertos y el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cierto? Estábamos muertos y nos hizo resucitar juntamente con. Estábamos muertos y nos hizo ascender juntamente con Cristo.
¿cierto? Entonces, donde está Cristo, está la iglesia con Cristo, porque el Padre le dio toda la plenitud al Hijo y el Hijo le dio toda la plenitud a la iglesia. Que nosotros no entendamos que la plenitud de Cristo en nuestra vida es un aspecto diferente, pero el Padre se la dio al Hijo y el Hijo se la dio a la iglesia, hermano. Entonces, aquí habla de unas naciones sobre las cuales van a reinar y gobernar los vencedores en cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces, ¿qué son las naciones? Mateo 25:31. Después de la segunda venida del Señor, después de hablar de los galardones en parábola en Mateo 24:45 al 51, después de hablar de los galardones utilizando la parábola de las 10 vírgenes que habla de la resurrección, después de hablar de los galardones en las parábolas de los talentos, ahora llega el Señor entonces al juicio a las naciones. 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Cuando el Señor se siente en su trono de gloria, sucederá algo. Serán reunidas delante de él todas las naciones. Esta no es la iglesia. Estas son lo que dice la Biblia, las naciones, ¿cierto? Porque la iglesia ya pasó por el tribunal de Cristo. Entonces, cuando el Señor venga, las naciones sobrevivientes, porque es que recuerde, la tierra va a pasar sellos, copas, terremotos, huracanes, guerras, el mar va a estar en sangre, los ríos van a estar en sangre, muerte por doquier, ¿cierto? Entonces, las naciones que sobrevivan cuando Cristo venga, esas naciones vivas serán presentadas delante de él. Todo hombre que quede vivo después de la gran tribulación se debe presentar ante el gran rey. Eso lo dice el texto. Cuando el Señor venga en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones y él va a hacer algo. Apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea que entre esas naciones, el Señor le llama a uno oveja y a otro le llama cabrito, ¿cierto? Y entonces el Señor va a empezar a hacer una separación. Ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, aleluya, el Señor Jesús. Recuerda que estamos hablando de Jesús en el trono, en el establecimiento del milenio, cuando las naciones son llamadas delante de él a tener que dar juicio. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Miren lo que les va a decir el rey a los de la derecha. Esta no es la iglesia. Esta no es la iglesia. Eso debemos tenerlo bien claro. No es la iglesia. Las naciones, diferente a la iglesia. Porque la iglesia aquí ya ha sido resucitada y ya ha sido glorificada. Estas son las naciones que son sobrevivientes de todo lo que va a pasar la tierra. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Heredad el reino. ¿Sí ves? Está hablando del reino. No está hablando de salvación. Está hablando del reino, de gobierno. Dios preparó un reino, ¿cierto? Preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces les va a explicar por qué van a participar de ese reino. No como gobernadores, no como vencedores. Van a entrar a ese tiempo que se llama el milenio como las naciones. ¿Sí? Ellos van a entrar como naciones, no como vencedores, no como la iglesia de Cristo que es resucitada. Van a entrar como lo que dice ahí, como naciones, ¿cierto? Entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, o sea, les va a explicar por qué, los va a introducir en ese reino. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. ¿Cierto? Viene la pregunta obligada.
¿Cuándo le dieron de comer al Señor Jesús? Porque está diciendo, me diste de comer, de beber, estaba desnudo y me vististe. ¿Cuándo sucedió eso? Esto lo entendemos viendo la revelación de Pablo. ¿Recuerda cuando Pablo iba camino a Damasco? Se le apareció una luz más brillante que el sol al mediodía y la luz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pienso que Saulo dirá, si yo cuando he perseguido a la luz, yo no me acuerdo que ha perseguido. Yo estoy persiguiendo a esos que se dicen ser cristianos, los que dicen ser discípulos de Jesús, pero a la luz yo no he perseguido. Entonces Pablo por eso habla tanto de la unidad del cuerpo de Cristo, porque él entendió que Cristo con los suyos son uno, y lo que él le hacía a la iglesia, se lo hacía al Señor. Entonces ese mismo principio se aplica acá. Lo que las naciones le hicieron a la iglesia, era como si se lo hiciesen al Señor, ¿cierto? Y por eso es la recompensa. Vamos a leer un texto, la recompensa. Marcos 9. Marcos 9, versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Sumemos el registro con lo que dice Mateo 10, 42. Mateo le añade otros aspectos más aparte de Marcos. Mateo 10, versículo 42. Mateo 10, 42. Y cualquiera que dé a uno de estos mis pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, recuerde que esto es en el periodo de la gran tribulación. En el periodo de la gran tribulación, el anticristo va a perseguir a la iglesia. Y las naciones que socorran a los creyentes no perderán su recompensa. Por eso el Señor les dice, yo les he preparado un reino, van a entrar con su cuerpo normal, sin ser glorificado, para ser gobernados por los vencedores, ¿cierto? Pero van a participar del reino. Y eso es una recompensa porque me vieron desnudo y me vistieron. Me vieron sediento y me dieron agua. Me vieron hambriento y me dieron comida, ¿cierto? O sea, hay personas, las naciones en ese tiempo, que no van a estar de acuerdo al gobierno del anticristo. No van a estar de acuerdo al gobierno del anticristo y van a ayudar a los cristianos en la persecución terrible que va a tener el anticristo sobre los creyentes. Esta figura ya la vimos nosotros, holocausto nazi. Recuerda que hubo muchas personas que ayudaron a los judíos, ¿cierto que sí? Esa misma figura va a volver a suceder, pero con la iglesia. Y entonces esas naciones que sobrevivan, que ayuden, van a tener recompensa porque el Señor dijo que ni siquiera un vaso con agua se quedará sin recompensa. Amén, hermano. El Señor es fiel en lo que promete. Entonces la recompensa es entrar en sus cuerpos naturales al milenio. Ese es el principio de la eternidad. Es algo glorioso, hermano. Es algo precioso. Deberíamos considerarlo más, hermano. El milenio es algo maravilloso. Que el Señor nos ayude. Y las naciones van a participar de ello. Las naciones que ayuden a la iglesia, que den un vaso de agua, que den comida, que den vestido. Amén. Sigamos donde quedamos, el versículo 37. Entonces el 36, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel. Y viniste a mí, entonces el justo le responderá diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Claro, porque ellos no conocen la unidad que existe entre Cristo y la iglesia. Y por eso le pregunta, ¿cuándo sucedió? Lo mismo que preguntaba Pablo. ¿Cuándo yo perseguía la luz? Yo no me acuerdo haber perseguido la luz. ¿Qué me está hablando? ¿Cierto? Entonces los justos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Todo esto es lo que van a hacer las naciones en esa feroz persecución que va a tener el anticristo, ¿cierto? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis
hermanos más pequeños. Ahí se establece la diferencia entre la iglesia y las naciones. El Señor le está diciendo, ustedes naciones le dieron de beber y comer a mis hermanos más pequeños. ¿Y qué dice la Biblia en Hebreos 2? Creo que es el versículo 12. Al Padre, hablando el Hijo al Padre, te alabaré en medio de la congregación y anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Se me entiende? O sea, Él se hace uno con nosotros. Entonces aquí vemos que hay una diferencia entre hermanos y naciones. Las naciones ayudaron al cuerpo de Cristo y por eso van a ser recompensados. Entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, la gehenna de fuego no fue preparada para el hombre. La gehenna de fuego es un justo juicio y castigo para el diablo con sus ángeles. Pero el diablo quiere llevar a los hombres a ese lugar. Y por eso no quiere que los hombres sean salvos y se acerquen a Cristo. Y por eso crea todo tipo de religiones. Por eso crea todo tipo de movimientos. Por eso existe la relatividad. No hay verdades absolutas. Por eso nada es malo hoy en nuestro día. Hoy en nuestro tiempo le llaman al adulterio un desliz. No le llaman adulterio y pecado como dice la Biblia. Entonces ese es el mover del diablo en estos tiempos. Para que el hombre no sea salvo. Pero Dios dice por medio de Tito y Timoteo que quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Y vengan al pleno conocimiento de la verdad, la epignosis, o sea, que sean edificados. Porque es que Dios no solamente quiere salvar a los hombres, Dios quiere edificarlos. Y la edificación está relacionada con el milenio, hermano. Con el milenio, hermanos. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos. Recuerde, esas son naciones vivas cuando el Señor venga. Apartados de mí al fuego, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me descubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Igual, no creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con el que no cree? Juan dice taxativamente, ya ha sido condenado. ¿Sí me entiende? Sea que la condenación fuese cuando Cristo venga o cuando fuesen resucitados, iban a ser condenados, ¿cierto? Por no creer en el testimonio del Hijo de Dios. Entonces, por no ayudar a los hijos de Dios y no socorrerlos, por esa razón dice la Escritura, se van para la gehenna. Entonces ellos también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Mire cómo lo llamaron Señor, porque reconocen que ese es el Señor. Algún día todos reconocerán que Jesucristo es el Señor, hermano. Así sean esas condiciones. El diablo también algún día va a confesar el señorío de Jesucristo. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Estos irán al castigo eterno, preste atención, y los justos a la vida eterna. O sea, que ellos van a empezar a participar de la eternidad, ¿cierto? Ellos van a empezar a participar de la eternidad cuando entren al milenio. Ellos no son glorificados, no son resucitados, pasarán como naciones en su cuerpo natural con el que tenían al milenio, ¿cierto? Pero entrarán a la vida eterna y muchas de esas naciones van a creer en el Señor. Muchas de esas naciones van a creer en el Señor. Pero recuerde, solamente hay 2 resurrecciones. Una cuando Cristo venga, ¿cierto? Y la segunda ¿cuándo? 1000 años después. O sea, la segunda resurrección. Entre ese lapso no hay más resurrecciones. Solamente resucitarán los creyentes cuando Cristo venga. Los muertos resucitarán y los vivos al lazo serán transformados, ¿cierto? Entonces, esas naciones que entren participarán de la vida eterna, porque el Señor le está diciendo, entren a la vida eterna. Por eso decimos nosotros que el milenio es el comienzo de la eternidad, ¿cierto? Porque empieza en nosotros, con el Hijo de Dios en medio de nosotros. ¿Es precioso? ¿No es precioso? Es precioso. Amén, hermanos. Entonces, vamos a mirar unos aspectos del milenio, ya que hablamos de las naciones que van a entrar ahí.
Vamos a mirar unos aspectos de las naciones en el milenio, porque ya hablamos del aspecto de la iglesia en el milenio, gobernando, reinando, ¿cierto? Vamos a mirar unos aspectos de las naciones que permanecen fieles al Señor en el periodo que se llamó, que la Biblia llamó el milenio, ¿sí? Hay unas bendiciones para esas naciones en el milenio. O sea, ya solo participar del milenio es una bendición, pero hay muchas más cosas para aquellas personas que permanezcan fieles al Señor en el milenio. Isaías 65. Isaías 65, 18. Vamos a leer el 17. Porque Isaías primero habla de un aspecto y en el 18 habla de otro aspecto. ¿Listo? Isaías 65, 17. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Amén. Esto es la nueva creación. ¿Listo? Versículo que sigue, del 18 al 25, y se conecta con Isaías 11 también. Aquí el sentir de Isaías cambia porque está hablando del milenio. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a descubrir mientras hacemos la lectura. Mas os gozaréis, esto en el milenio, y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Preste atención que aquí nos damos cuenta que no es el nuevo cielo, ni la nueva tierra, ni la nueva Jerusalén, por el mismo contexto. No habrá más allí niño que muera de pocos días. O sea, esto que está hablando Isaías incluye muerte. Y en el nuevo cielo y en la nueva tierra no va a haber muerte. La muerte estará en el basurero del universo, que será ¿qué? La gehenna de fuego, el lago de azufre y fuego. Recuerda lo que dice la Biblia. Apocalipsis 20, cuando el Señor establece el trono blanco. ¿Qué dice? El lago, la muerte y el Hades fueron echadas ¿a dónde? Al lago de azufre y fuego. O sea que aquí no puede estar hablando del cielo nuevo y la nueva tierra. Está hablando del milenio, porque en el milenio todavía va a haber muerte. Porque la muerte solo será echada a la gehenna cuando acaben los 1000 años. Y el Señor establezca nuevo cielo y nueva tierra. Entonces ya podemos inquirir que este es el periodo del milenio. No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. O sea que el que muera de 100 años es considerado un niño. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿por qué va a suceder esto en el milenio? Recuerde que ya lo leímos en Hechos 3:21. La restauración de todas las cosas. Las personas van a volver a ser longevas como los patriarcas. Como Enoc, como Adán, como Noé, como Sem, como todos ellos. Porque mire que dice que el que muera de 100 años se considerará un niño. ¿Cierto? Ni viejo que en sus días nos cumplas, porque el niño morirá de 100 años y el pecador, o sea, por eso decimos que las naciones no entran con cuerpo glorificado. Entran con su cuerpo normal porque mueren. En cambio, los glorificados ya no mueren, porque la muerte no tiene poder sobre ellos. Eso lo dice Apocalipsis, ¿cierto? Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Mire, habla de maldición incluso, en milenio. Edificarán casas, estas son las naciones, y morarán en ellas. ¿Sí? O sea, habrá obreros, trabajadores. Plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Habrá labradores de la tierra, ¿cierto? No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Este es las naciones, que por la presencia de Cristo vuelven a ser restaurados. Van a ser longevos otra vez las personas. Nosotros ya no cumpliremos. En el milenio no cumpliremos. Ya estaremos con cuerpos glorificados.
Ya no habrá muerte en nosotros. Aquí está hablando entonces de las naciones. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahvé, hermano. ¿Se me entiende? Entonces, en ese tiempo, en ese periodo que se llama los 1000 años, las naciones van a procrear, van a nacer niños, van a morir, van a haber viejos, ¿cierto? Es el creer y entender los 1000 años literalmente se ajusta a la revelación de los profetas y de los apóstoles, hermano. El creer en el milenio literalmente da el cumplimiento a muchas de estas profecías, como la profecía de Salmo 72 que vimos en reuniones anteriores. 24. Antes de que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Entonces va a causar la presencia de Cristo que haya una restauración incluso en los animales. Hoy no puede pasar un cordero con un león junto. ¿Cierto que no? Pero en ese tiempo van a hacerlo. Y el león comerá paja como el buey. ¿Ah? ¡Qué precioso! Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Ese mi santo monte Jerusalén, dijo Yahvé, hermano. Amén. Entonces, las naciones que permanezcan fieles al Señor van a entrar a la nuevo cielo y a la nueva tierra, todavía como naciones, ¿sí? Porque recuerde, el diablo al final de los 1000 años va a ser suelto. ¿Y qué va a hacer? Desde Gog y Magog, engañar a las naciones que estén vivas, hermano. Y recuerde, han pasado 1000 años donde la tierra se va a volver a poblar. Y va a haber muchas personas que no han conocido el engaño del diablo y se van a dejar engañar. Pero las naciones que no se dejen engañar van a pasar ¿a dónde? Al nuevo cielo y a la nueva tierra. Mire la bendición. Pasan allá. Vamos a leerlo. Apocalipsis 21, versículo 24. Recuerde que hablamos de los pecadores. El pecador de 100 años será maldito. Los pecadores en el milenio son los que van a acompañar al diablo en la rebelión. Apocalipsis 21, versículo 24. Apocalipsis 21, versículo 24. Esto es en el contexto del nuevo cielo y de la nueva tierra y de la nueva Jerusalén. Este es el contexto, ¿cierto? Porque el 21 nos dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea que aquí ya no estamos hablando del milenio. Ya pasó el milenio. Porque Apocalipsis 20, versículo 11, se estableció el trono blanco donde ya desapareció el cielo y la tierra. Y no se halló lugar para ello. Entonces en el contexto que vamos a hablar es nuevo cielo y nueva tierra. Ese es el contexto donde debemos conectarlo. Y las naciones que hubieren sido salvas, las que no se aliaron con el diablo en la rebelión y fueron fieles al Señor en el milenio. Y las naciones que fueron salvas, que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella. ¿Cuál es a la luz de ella? El verso anterior nos dice, a la luz de la ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad que no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Entonces las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, de la nueva ciudad, con el cordero y con los redimidos. Y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella, hermano. Amén. ¿Sí vemos entonces? Entonces hay una bendición para las naciones que entran al milenio. O sea, el solo hecho de entrar al milenio es una bendición. Pero si se permanecen fieles, se cumple todo lo que el Señor ha profetizado. Todas esas bendiciones y bienaventuranzas en Isaías y muchos más de los profetas. Pero las naciones que no permanezcan fieles y se rebelen no van a entrar al nuevo cielo, a la nueva tierra, y aparte va a haber juicio para ellas en el milenio. ¿Sí? Terminemos con ese aspecto. Apocalipsis 12, versículo 5. Recuerda que dijimos que el libro de Apocalipsis está dividido en 3 partes. La primera parte nos habla de la visión que tiene Juan acerca del Señor y la revelación que le da acerca de las iglesias. ¿Cierto?
Apocalipsis 1, 2, 3. A partir del 4 empieza el Señor a darle unas visiones a Juan, ¿cierto? Que se completan en el capítulo 11, ¿cierto? Y en el capítulo 11 le dice, es necesario que profetices otra vez. Y Apocalipsis 12 empieza nuevamente a profetizar. Y casi siempre cuando miramos del 12 al 22, habla casi siempre de los últimos 3 años y medio. ¿Listo? Entonces, en ese mismo aspecto, Apocalipsis 12, versículo 5, la mujer que estaba por dar a luz un hijo, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Recuerda lo mismo que se le dijo a los vencedores. Al que venciere, regirá con vara de hierro a todas las naciones. O sea, el Hijo y el Padre por el Espíritu y con la iglesia. ¿Cierto? Entonces el Señor va a regir con vara de hierro las naciones en el milenio. Porque recuerde que el último enemigo aún no ha sido destruido, que es la muerte. Todavía el Señor tiene enemigos. Recuerda. Siéntate a mi diestra, hijo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces en el milenio también sirve para poner a todos los enemigos de Dios por estrado de los pies de su hijo. Amén. Entonces miremos el aspecto de las naciones que se revelen en el milenio. Vamos a ir al libro de Zacarías 14. Zacarías 14, versículo 13. Zacarías 14, versículo 13. Ya con eso terminamos, hermano. Zacarías 14, versículo 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Yahvé, y trabará cada uno la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones en alrededor, oro, plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. 16, aparte que nos interesa. Zacarías 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones. Y todos los que sobrevivieren de las naciones. Que vinieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén, subirán. Vuelvo a leerlo. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey. O sea, los que queden vivos de las personas que se levantaron en contra de Jerusalén, de esa guerra, las personas que queden vivas, dice el texto, subirán de año en año para adorar al rey, Yahvé de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Ustedes saben que las 7 fiestas son tipologías cumplidas principalmente en Cristo, ¿cierto? Cristo es Pascua, Cristo es Pentecostés, Cristo es primicia, Cristo es día de la expiación, se cumple en él, ¿cierto? Cristo es trompetas, Cristo anunciado, tabernáculos, Cristo fue el primero en cambiar de un tabernáculo a un tabernáculo inmortal, ¿cierto? Pero hay también un aspecto de las 7 fiestas que se cumplen con la iglesia. Y la fiesta de los tabernáculos para nosotros será la resurrección o la transformación. ¿Qué era fiesta de tabernáculos? Los judíos vivían en una casa y cuando llegaba Sukkot, ellos cambiaban de tabernáculo. Lo llaman la fiesta de los tabernáculos. Y se pasaban a vivir en una choza durante 7 días, ¿cierto? Nosotros también vamos a cambiar de tabernáculo, ¿cierto? Pero un tabernáculo inmortal, hermanos. Esa es la verdadera fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey en el milenio, de las naciones, recuerda, las naciones sobrevivientes, no vendrá sobre ellos lluvia. Hoy el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, pero de las naciones que no vengan a adorar al rey, no lloverá sobre ellos. Y recuerda lo que leímos en Isaías, van a arar la tierra, van a cultivar, y va a ser un juicio para ellos que no llueva, si no van a adorar al rey. Naciones rebeldes, incluso en el milenio, ¿cierto? Si la familia
de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahvé herirá a las naciones que no subieren a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Había un juicio. Recuerde, regirá con vara de hierro. Y esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar las fiestas de los tabernáculos. Este es un aspecto, porque hay muchos aspectos más. Entonces, aquí, las naciones que se rebelen contra el Señor en el milenio, Dios va a hacer juicio con ellas, ¿cierto? Y lo más probable es que estas sean las que se rebelen cuando el diablo salga a engañar a las naciones, a los 4 ángulos de la tierra desde Magog. Gog y Magog, recuerde, una es una ciudad y el otro es la cabeza de la ciudad, ¿cierto? Entonces, cuando el diablo salga para engañar, lo más probable es que son estas naciones rebeldes las que se van a sumar a la rebelión, a la última rebelión del diablo y de los hombres contra el Señor, hermano. Entonces, vimos el aspecto de los vencedores con los 12 apóstoles, vimos el aspecto de que eran las naciones, ¿cierto? Las bendiciones del milenio para las naciones y para la tierra y para los animales, porque la presencia del Señor va a regenerar y restaurar las cosas, ¿cierto? Y vimos también el aspecto de las naciones que se rebelen contra el Señor en ese periodo que se llama los 1000 años, hermano. Amén. Entonces, en la próxima reunión, con el favor de Dios, vamos a mirar la restauración de la tierra, porque la Biblia también nos habla claro acerca de qué va a suceder cuando Cristo venga, porque recuerde que la tierra va a estar semidestruida por los juicios, por las guerras, por las bombas, por los sellos, por las trompetas, por las copas, ¿cierto? Entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo va a causar algo que la Biblia nombró, que ya acabamos de leer, la regeneración o la restauración de todas las cosas. Es necesario que atendamos la Biblia, es necesario que conozcamos qué cosas vienen para nosotros, hermano. Cuando estemos allá, nos vamos a dar cuenta que sí valió la pena negarnos por el Señor, vivir por Cristo y vivir para Cristo, hermano. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerle.